Hola jóvenes, reciban de mi parte un cordial saludo. El video de hoy mostraré cómo trazar una curva realizando el análisis completo de una función específica. Es importante indicar que para el análisis y el trazado de la curva se requiere la aplicación de los conocimientos relacionados con el cálculo de límites y derivadas, elementos que ya previamente hemos visto en otras unidades y en semanas previas. Entre los pasos que vamos a aplicar, este es el orden, la generalización de cada uno de ellos, y vamos a ir etapa por etapa realizando cada uno de ellos con la función que más adelante van a poder observar ustedes. El primer paso es determinar el dominio máximo de la función. Segundo paso, determinar los puntos de intersección con los ejes coordenados, eje X y eje Y. Está de más decir que en algunos casos no vamos a encontrar intersección con algún eje o ambos ejes. Determinar las rectas asíntotas, verticales, horizontales u oblicuas como tercer paso. Cuarto paso, analizar la primera derivada. El criterio de la primera derivada nos va a brindar información con relación al intervalo de monotonía de la función por intervalos, claramente, como lo dije. 5. Análisis de la segunda derivada, lo cual, en el caso del punto 4, ahí también vamos a poder determinar, si los hubiesen, los extremos relativos de la función. En el punto 5, análisis de la segunda derivada y el criterio de la segunda derivada, lo que me va a proporcionar es información acerca de la concavidad de la función, de la curva de la función. Y además me va a indicar los posibles puntos de inflexión, que es donde la función cambia de concavidad. Por ejemplo, puede que sea cóncava hacia arriba y en un momento cambia la concavidad hacia abajo. Por último tenemos el cuadro de variación general y vamos a poder trazar la gráfica de acuerdo a las caracterizaciones que tenemos. Es importante, conforme yo voy avanzando en el video, que vayan tomando apuntes de lo que ustedes tienen que ir recopilando para poder realizar el trazado de la gráfica de manera correcta. Evidentemente ahora van a tener herramientas que a ustedes les van a proveer una información clara, precisa, concisa y puntual. Sin embargo, en caso de que haya alguna dificultad con el asunto de la aplicación, ustedes están en la total posibilidad de hacerlo a mano, simplemente atendiendo cada uno de los detalles como les mencioné, que les voy a ir indicando. Ok, la función que vamos a trabajar es la función f de x y la fracción el cuadrado de x menos 2 sobre x a la 2 menos 4. Lo primero que vamos a hacer es determinar el dominio máximo. En este caso, el dominio máximo va a estar indicado al ser una fracción racional, una función racional, por el denominador. Recordemos que el denominador de una fracción nunca debe ser igual a 0. Parto de ello para poder determinar entonces el dominio de la función. Aquí ustedes tienen varios elementos que pueden aplicar, calculadora, fórmula general, vamos a ver, diferencia de cuadrados como lo estoy aplicando aquí, ¿verdad? Se me va alguna fórmula notable, como quieran llamarle. Entonces, yo lo descompongo en dos factores. Por diferencia de cuadrados me queda x menos 2 por x más 2 igual a 0. Y de aquí obtengo una solución y de aquí obtengo otra solución. Esos dos elementos, 2 y menos 2, son los que voy a extraer del dominio de la función. Por lo tanto, el dominio máximo de la función va a ser R menos estos dos elementos que estoy obteniendo aquí, que son menos 2 y 2. Ya tenemos listo el dominio máximo. Procedemos con el paso número 2, que es determinar la intersección con los ejes coordenados.
Para determinar la intersección con los ejes coordenados, nos vamos a enfocar en dos procesos distintos. Si quiero encontrar el punto de intersección con el eje X, lo que debemos hacer es igualar la función a 0 y resuelvo esa ecuación. Pues obviamente, ¿verdad? Ya conociendo que el dominio de la función no toma en cuenta ni el 2 ni el menos 2, esto yo lo puedo pasar a multiplicar. Me queda igualado a 0, evidentemente, y al hacer el despeje ya raíz cuadrada de 0 es 0, me queda x menos 2 igual a 0. Ahí si tienen alguna duda con el despeje, me lo hacen saber por un mensaje cortico ahí nada más para hacer alguna aclaración. Es un despeje sencillo. Perdón, pero es imposible grabar y que no pase alguna motocicleta. Bueno, voy a adelantarlo aquí mejor. Este exponente lo paso a raíz por este lado, raíz cuadrada a ambos lados. Ya ahí sabemos alguna condición que pasa cuando calculo la raíz cuadrada. Aquí no hay ningún problema porque está igualado a 0. Entonces, me queda que x menos 2 es igual a 0. Y al despejar el 2, me queda que x es igual a 2. Como yo estoy obteniendo un punto de intersección, este es el primer dato que ustedes van a tomar en cuenta. ¿Ok? Bueno, los del dominio son el primer dato. Obviamente vamos enfocados en etapas, como les dije. Aquí el punto de intersección con el eje X sería 2,0. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo que en este par ordenado, bueno, aquí Y vale 0 y aquí X vale 2. Punto de intersección con el eje X, además, siempre va a estar dado de esta forma. Algo, 0. 2,0 en nuestro caso. Esto para obtener entonces el punto de intersección con el eje X. Igualo la función a 0, hago el despeje y encuentro el valor de X. Y planteo el punto. La intersección con el eje Y es más fácil. Porque en la intersección con el eje Y lo que hago es más bien en la función evaluar 0. Es decir, voy a determinar la imagen de 0. Cuando yo determino la imagen de 0, estoy obteniendo un valor de Y. Ese valor de Y y este valor de 0 inicial que yo me di, me va a producir este par ordenado, que es el punto de intersección con el eje Y. Par ordenado 0, menos 1. Ya tengo 3 datos, además del dominio, ¿verdad? Que estoy tomando en cuenta, que son 2 valores que yo debo extraer de la función, que no puedo tomar en cuenta para hacer el trazado de la función. Y aquí tengo estos 2 puntos, que son claves también a la hora de elaborar mi gráfica. Continuamos. En serio, perdón. Vamos con el estudio de las asíntotas verticales. Aquí yo ya tengo el resultado, ya sabemos calcular límites. Entonces yo nada más voy a considerar los resultados. Si tienen alguna duda sobre cómo calculé el límite, me lo hacen saber. Aquí yo voy a generalizar, o sea, está el resultado y voy a dar una generalización del procedimiento. No está escrito, pero cuesta mucho trasladar toda la información cuando ya la hemos visto anteriormente. Entonces, para simplificar, ok, las asíntotas verticales. Voy a determinar el procedimiento, para que se acuerden, el procedimiento que voy a utilizar aquí es cuando empleamos los valores del dominio que están excluidos y vamos a determinar el tipo de discontinuidad porque la función no es continua. No es continua en menos 2 y 2. Son los valores que tomamos en cuenta en el dominio máximo para extraerlos del conjunto general. R excepto menos 2 y 2. Entonces,
Voy a calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de la función x menos 2 a la 2 sobre x a la 2 menos 4. Ahora, ¿por qué tengo los laterales aquí? Como les mencioné, yo ya lo trabajé anteriormente. Al trabajarlo anteriormente me doy cuenta de qué forma indeterminada estoy tratando. Entonces, si yo sustituyo aquí, por ejemplo, menos 2. Menos 2 menos 2 me da menos 4. A la 2 me da 16 sobre 0 en cualquiera de las dos condiciones. Entonces me queda una forma indeterminada constante sobre 0. Al ser esa forma indeterminada, entonces lo que debo realizar o lo que puedo proceder a hacer en este caso es descomponer, factorizo arriba, factorizo abajo. Voy a cancelar algún término por ahí que ustedes se van a dar cuenta. ¿Okay? Aquí tengo una diferencia de cuadrados, que es x menos 2 por x más 2, y arriba me queda x menos 2 al cuadrado. Voy otra vez, perdón. Qué frustrante. Pero bueno, vamos adelante. Un x menos 2 del numerador se me va a cancelar con un x menos 2 del denominador. Entonces arriba me quedaría x menos 2 sobre x más 2. Al quedarme arriba, x menos 2 me va a quedar menos 4 en el numerador sobre 0. Y aquí es donde se va a originar un más infinito y un menos infinito, que es lo que ustedes necesitan probar. Ustedes lo pueden hacer ya en la tranquilidad, en la paz de su casita. Entonces yo aquí ya proveo el resultado. Ustedes pueden hacer el cálculo del límite para verificar que aquí lo debemos hacer de forma lateral, ¿verdad? Los límites laterales para poder obtener el signo del infinito. Ya sabemos que el resultado iba a ser infinito. Lo que debíamos analizar era si era más infinito o era menos infinito. Aquí este es otro dato que nosotros vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué significa? Que cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, la función va a crecer hasta más infinito. Esta información de aquí, que es la compañerita, el límite compañero de ¿verdad? Límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha, la gráfica de la función, la agujita, ¿verdad? Va hacia abajo, por la derecha del menos 2. Esos datitos ya los vamos a ver cómo se reflejan en una tabla, en un cuadrito que vamos a llamar cuadro de variación, pero tienen que tenerlo ahí como presente en alguna esquinita. Ok, vamos a analizar ahora el límite cuando x tiende a 2. Vean que este no es lateral. ¿Por qué razón? Porque a la hora de sustituirlo me da una forma indeterminada 0 sobre 0. Al ser una forma indeterminada 0 sobre 0, voy a obtener un resultado a partir de la factorización de esto. Entonces, aquí ya está factorizado, abajo no, pero abajo me queda x menos 2 por x más 2. Hago lo mismo, cancelo uno de arriba, un x menos 2 de arriba, con un x menos 2 de abajo. Arriba me va a quedar 2 menos 2 sobre 2 más 2, que finalmente me va a dar 0. ¿Qué me denota esto, jóvenes? Bueno, que en menos 2 hay una asíntota vertical. Y la asíntota vertical viene indicado por este valor de aquí. Aquí yo voy a encontrar una discontinuidad inevitable. Inevitable. De todas maneras, porque me está generando por resultado infinito. ¿Ok? Entonces, aquí tengo una discontinuidad inevitable. Y además se determina
que hay una asíntota vertical en x igual menos 2. Aquí lo que estoy determinando es que hay una discontinuidad evitable. Voy a esperar. Evitable, porque los límites, además de ser por la izquierda y por la derecha, ¿verdad? Me da el resultado 0. Los límites laterales son iguales. Entonces ya tenemos la primera asíntota. ¡Ay, Dios! Ya tenemos la primera asíntota, que sería x igual menos 2. Voy con las asíntotas horizontales. Vean que aquí voy jalando siempre la misma funcioncita para que la tengan presente. Para determinar las asíntotas horizontales, vamos a calcular los límites al infinito. Es decir, cuando x tiende a menos infinito para la misma función y cuando x tiende a más infinito para la función que tenemos. Voy por partes. Entonces, aquí arriba tenemos límite cuando x tiende a menos infinito. Por resultado me va a dar 1. Límite cuando x tiende a más infinito, también el resultado va a ser igual a 1. Aquí no están los procesos, aquí yo hago el cálculo directo. Retomemos ahí contenido pasado para que puedan observar por qué razón me está dando por resultado 1. En esta última, para simplificar, como ambos límites, tanto menos infinito más infinito, me dan el mismo resultado, yo puedo señalar aquí que el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función va a ser igual a 1. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que para iniciar la funcioncita, ¿verdad? La función va a casi tocar o casi llegar a 1, pero sin llegar a cruzar esa línea. Es una asíntota horizontal. ¿Ok? Y la voy a representar de esta manera. Y igual a 1. Recordemos que los límites me dan por resultado un valor de y, para que lo tengan ahí como presente, ¿verdad? Es un valor de y al cual se están acercando los resultados conforme sucede este movimiento en x. Ya sea que x tiende a menos infinito o ya sea que x tiende a más infinito. Se acercan a 1 en y, mientras los valores de x van cambiando hacia esos símbolos, porque no son un número. Entonces, aquí ya tenemos una asíntota horizontal y ya por el otro lado teníamos una asíntota vertical. Asíntota es una línea que la función, conforme se va acercando a algún valor, va a llegar a estar muy cercana a ella, pero no llega a cruzarla. Vamos a hacer el análisis de la asíntota oblicua, pero aquí les voy a indicar algo. Cuando la función ya tiene una asíntota horizontal, no va a tener asíntota oblicua. O lo podemos ver de otra manera. La asíntota oblicua va a coincidir con la asíntota horizontal. Si ya hay una asíntota horizontal, no debo preocuparme por encontrar la asíntota oblicua. Por favor, si ya tengo la asíntota horizontal, no debo preocuparme por encontrar la asíntota oblicua. No ocurre al revés. De una vez les digo. En el caso de la asíntota oblicua, el proceso es un poco complejo. Sin embargo, tiende a ser como mecánico. Anteriormente les indiqué que cuando existe una asíntota horizontal, no existe asíntota oblicua, porque en realidad lo que se genera es una coincidencia entre ellas. Al tener esto claro, podemos observar aquí que el resultado, como les mencioné,
coincide con el resultado anterior. Pero aquí voy a proceder a realizarlo paso a paso para que vayamos determinando o identificando los procesos. El valor de m se calcula bajo este límite. M va a ser igual al límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x sobre x. Al colocar la expresión como corresponde, la función f de x sobre x, y realizar la respectiva simplificación, obtenemos por resultado 0. Aquí estoy utilizando el resultado que en algún momento les indiqué en el folletito, no recuerdo también la página o el apartado donde se encuentra, pero se realizan los procesos. El término de mayor grado del numerador es menor que el término de mayor grado del denominador. Entonces me va a quedar una forma constante sobre infinito, que finalmente eso me va a dar 0 y ya tengo el valor de m. Para obtener el valor de b voy a utilizar este resultado dentro de la fórmula y este límite que aparece por aquí. El límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x menos m por x. Al hacer la correspondiente sustitución observo f de x menos, y como m vale 0 por x, este término de aquí se me va a anular. Al ser anulado la expresión me va a quedar de esta manera. Y también voy a utilizar o voy a emplear un resultado que tiene que ver con los límites al infinito, donde si el término de mayor grado del numerador y el término de mayor grado del denominador son iguales, entonces el resultado va a ser igual a tomar los coeficientes en el orden correspondiente y la fracción que se genere. Aquí tengo coeficiente 1 sobre 1, pues evidentemente me va a quedar 1. Y ese es el valor de b. Cuando yo voy a construir la recta, me va a quedar que y es igual a mx más b. Pero como m vale 0, el término queda nulo y va a ser una función constante, como lo vemos aquí. Y como les mencioné anteriormente, que coincide en este caso con la asíntota horizontal. Ya tenemos las asíntotas estudiadas, calculadas. Y ahora vamos a proceder a determinar lo que es el intervalo de crecimiento constante de una función. Para ello vamos a trabajar con el criterio de la primera derivada. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Bueno, vamos a ir como aclarando varias cositas. El criterio de la primera derivada me va a ayudar a determinar entonces en qué intervalos la función crece, decrece y es constante, como primer punto. Como segundo punto me va a ayudar a determinar cuáles son los extremos relativos, es decir, los mínimos relativos, los máximos relativos de la función. Necesitamos calcular la primera derivada. Ya tenemos por aquí calculada la primera derivada. Vamos a obtener los posibles números críticos. Recordemos que los valores críticos se obtienen de cuando la primera derivada es igual a 0, pero aquí evidentemente 4 nunca va a ser igual a 0, o cuando la primera derivada no existe. Y cuando la primera derivada no existe es comparar el denominador, en este caso, con 0. Al hacer el despeje, obtenemos por aquí que el posible valor crítico es x igual menos 2. Teniendo estas dos condiciones, la primera derivada y teniendo el valor crítico, vamos a proceder a construir, a elaborar una tablita que vamos a llamar cuadro de variación. Esa tablita va a contener los elementos de la primera derivada, los términos y factores. En este caso tengo el término numerador único, no hay ningún otro factor con él, y tengo aquí el factor x más 2 al cuadrado, por cierto. La tablita que voy a construir
bueno, está la función, ¿verdad? No tengo la primera derivada aquí, pero aquí ya tengo colocado los elementos de la primera derivada. Tengo el numerador, tengo el denominador y aquí tengo toda la función derivada que corresponde a la fracción. Esto representa f derivada. Aquí voy a colocar, es una recta numérica como lo pueden ver. Aquí voy a colocar el posible valor crítico, mi número crítico, mi valor crítico. Y le voy a hacer una especie de doble rayita, si se interpreta bien, sí, se ve bien. Esta doble rayita significa que no puede ser igual a menos 2, porque ese menos 2 se produce del denominador. Si hubiera otro número crítico y no está en el denominador, simplemente hago la lineecita, pero sin doble raya. Esta doble raya es para saber que el intervalo o corchete en ese caso debe ir abierto. Ahorita aquí voy a colocar ahorita van a aparecer los intervalos. Entonces, por aquí tenemos que, o ustedes pueden colocarlo, los voy a dejar ahí para no cambiar la diapositiva. Aquí vamos a tener que el 4 es positivo siempre. El 4 es un número positivo, entonces voy a colocar el signo del 4 en todo el intervalo de manera positiva. En este caso, x más 2 se hace 0 en menos 2, por eso aparece este cerito aquí. ¿Ok? Porque en menos 2 esta expresión se va a hacer 0. Al ser 0, ¿verdad? Voy a proceder a realizar lo siguiente. Antes del 0 voy a colocar el signo negativo y después del 0 voy a colocar el positivo. Hay excepciones, como en esta es una excepción y en otro caso que vamos a analizar. En este caso, al estar elevado a la 2, este resultado siempre va a dar un resultado positivo, a excepción de aquí, ¿verdad? Que me da 0. Entonces, por eso aparece este más por aquí y este más por aquí. Tanto a la izquierda del 0 como a la derecha del 0 va a ser un número positivo. ¿Ok? ¿Qué es esto de la primera derivada? Aquí voy a tomar en cuenta la expresión completa. Recordemos que la primera derivada era 4 sobre x más 2 al cuadrado. Entonces, si yo coloco positivo sobre positivo, pues evidentemente el resultado me va a quedar positivo. Lo mismo aquí. Si coloco positivo sobre positivo, el resultado me va a quedar positivo. ¿Qué es lo que me va a entregar o proporcionar esta tablita? ¿Qué información me va a generar? Pues como ya les mencionaba, el intervalo donde la función crece o donde la función decrece. Para nuestro caso, como todo está dando positivo, el criterio de la primera derivada lo que me indica es si la primera derivada es positiva, la función f crece. Si f derivada es positiva en un intervalo, entonces la función va a ser creciente en ese intervalo. Y en este caso, en los dos intervalos descritos, aquí la función f va a ser creciente, porque en los dos intervalos es positiva. Por lo tanto, va a crecer del intervalo de menos infinito hasta menos 2 abierto. Ahí es un intervalo y va a crecer en otro intervalo de menos 2 abierto a más infinito. Aquí van colocados esos dos intervalos, de menos infinito a menos 2 abierto y de menos 2 abierto hasta más infinito. ¿Ok? Mencionados con comita, punto y coma, separados uno entre otro. Ahora,
Los extremos relativos. ¿Cómo voy a encontrar los extremos relativos? Bueno, muy fácil. Simplemente debemos buscar dónde la función crece y luego decrece. ¿Ok? Como en este caso siempre está creciendo, no vamos a encontrar extremos relativos. Eso como primer punto. Otro punto, por ejemplo, si aquí hubiera sido que decrece, no voy a indicar bueno, vamos a ver cómo les explico. No puede haber un extremo relativo por la doble rayita. ¿Okay? Entonces, hay dos razones por las cuales no puede haber extremos relativos en este caso. ¿Okay? Primero, porque no hay cambio de intervalo de monotonía, no hay cambio de monotonía. ¿Ok? Y segundo, porque hay doble rayita. Entonces, aunque fuera aquí que crece y aquí decrece, por la doble raya no voy a determinar un extremo relativo, que sería un máximo relativo. Si crece y luego decrece, hubiese sido un máximo relativo. Si decrece y luego crece, hubiera sido un mínimo relativo. Aquí no hay extremos relativos. Aquí no hay ni mínimos ni máximos relativos. Aquí podemos observar lo que les indiqué anteriormente. Crece en los intervalos de menos infinito a menos 2 y de menos 2 a más infinito. Observemos que la doble rayita en el menos 2 indica que debe ir ese extremo abierto. El menos 2 no se incluye, puesto que, recordemos, no pertenece al dominio de la función. Por tanto, se representa de esa forma. Luego, extremos relativos, no tiene extremos relativos. La función no tiene ni mínimos ni máximos relativos. Ahora vamos a continuar con el estudio de la segunda derivada. Vamos a necesitar, por supuesto, la segunda derivada. Es decir, tenemos la primera derivada en el paso anterior. Volvemos a derivar para obtener la segunda derivada, que nos va a quedar menos 8 sobre el cubo de x más 2. Vamos a encontrar los posibles números críticos, puntos de inflexión que vamos a llamar, que son los valores críticos. En este caso vuelve a repetir el menos 2. Planteamos con la información, tal como lo hicimos con el estudio de la primera derivada, planteamos un cuadro de variación, donde vamos a incluir este valor en la tablita, que está representada por medio de una recta numérica. Vamos a incluir este término de la fracción y este término de la fracción, porque son los dos únicos términos, no hay factores adicionales, y esto conforma un solo factor. Es lo que va a aparecer en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí tenemos el menos 8, que es el numerador de la segunda derivada, y aquí tenemos x más 2 a la 3, que es el término denominador de la segunda derivada. Aquí colocamos los resultados y aquí la función f y el comportamiento que va a tener. Colocamos aquí los términos de la recta numérica, que en este caso el valor crítico único que va a aparecer es menos 2. Al tener esto comprendido dentro de la tabla, pues realizamos el estudio de cada uno de los factores, en este caso los términos de la fracción. El menos 8 va a ser negativo en toda la recta, o sea, en todo el dominio de la función, claramente, ¿verdad? Menos 8 es un valor constante. Ahora, aquí viene el cambio. Al ser un término elevado a la 3, pues aquí el valor que toma ese término es 0, justo en menos 2, y la explicación de la doble raya va por la misma línea. Puesto que no está contenido dentro del dominio, no lo puedo tomar en cuenta a la hora de tomar una decisión. Les decía entonces, hay dos cosas en las que nos vamos a fijar. Lo primero es el coeficiente del término lineal. Si el coeficiente del término lineal es positivo y si hay una potencia de exponente impar, entonces
antes de donde se hace 0 ese término, ese factor, voy a colocar todos los signos negativos. Cuando ya supero la derecha, en otras palabras, del término del cual me hace 0 el factor, coloco todo lo demás positivo. ¿Por qué razón? Bueno, significa que si yo evalúo entre un valor de aquí, menos 3, por ejemplo, en la X, esto me va a generar un resultado negativo y probémoslo. Menos 3 más 2 me queda menos 1. Si yo elevo menos 1 a la 3, pues lógicamente me va a quedar un resultado negativo. Igualmente con cualquier valor que esté dentro de este intervalo. Eso sí, reitero y tomen nota de eso. Si la X, el coeficiente numérico de la X es un número positivo. Si el coeficiente de la X fuera un número negativo, entonces hago lo mismo pero intercambio los signos. Empiezo con los positivos y termino con los negativos. Más adelante quizás podríamos hacer una prueba en vivo, un live, ¿verdad? Entonces, aquí como no hay ningún signo que me altere el coeficiente numérico de la X, entonces empiezo negativo antes del 0, positivo a la derecha del 0, o sea, del valor que hace 0 dicho factor. Esta piecita o esta línea rosada, naranjada, no sé, clarito ahí, ¿verdad? No pastel, es el resultado de estos dos. Es decir, recuerden que la segunda derivada es una fracción que estaba conformada por este término numerador y este término denominador. Entonces, si el numerador es negativo y el denominador es negativo, el resultado de la fracción me va a dar un número positivo. Lo mismo aquí, el numerador es negativo, pero el denominador es positivo, obtengo un resultado negativo. ¿Qué me va a generar con relación a la función f? El estudio de la segunda derivada, lo que me va a proporcionar, la información que me va a detallar es la concavidad de la función. Entonces, si la segunda derivada me da un resultado positivo, significa que la concavidad de la función es hacia arriba. Si la segunda derivada me da un resultado negativo en un intervalo, significa que en ese intervalo la concavidad de la función es hacia abajo. Ahora, cuando hay un cambio de concavidad, como aquí por ejemplo, está de cóncava hacia arriba, pasa a cóncava hacia abajo, el valor donde hay un intercambio sería un punto de inflexión. Siempre y cuando no exista esta posibilidad de doble rayita. ¿Por qué razón no va a haber punto de inflexión en ese valor? Porque el menos 2 no pertenece al dominio de la función. Si el menos 2 estuviera dentro del dominio, sí menciono que un punto de inflexión sería el punto menos 2, y la imagen de menos 2. Aquí el caso no se da. Entonces, tenemos lo siguiente. La gráfica, la función f, es cóncava hacia arriba en el intervalo de menos infinito a menos 2. Y es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos 2 hasta más infinito. Ojo con los extremos también. El extremo particularmente de menos 2 es un extremo abierto. Por la misma razón, el menos 2 no se incluye. Cuando ya tenemos toda la información, vamos a continuar con el cuadro de variación general. En el cuadro de variación general voy a integrar tanto la información que me proporciona la primera derivada como la segunda derivada. ¿Qué era? La primera derivada era positiva de menos infinito a menos 2 y también positiva de menos 2 a más infinito, lo cual significaba, que ya lo vamos a ver en una tablita posterior,
lo cual significaba que la primera derivada me genera que la función, o me brinda la información de que la función es creciente de menos infinito a menos 2, y también es creciente de menos 2 a más infinito. La segunda derivada lo que me hace indicar es que la función va a ser cóncava hacia arriba de menos infinito a menos 2 y va a ser cóncava hacia abajo de menos 2 a más infinito. Y en el resultado lo que voy a hacer es integrar ambas informaciones como en el cuadrito que va a aparecer en la siguiente diapositiva. Por el momento vamos a observar aquí. Ok, recordemos lo de los límites. El estudio de las asíntotas generamos esta información. Todos estos valores que aparecen por aquí. Cuando la función, cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 1, ¿verdad? El y tiende a 1. Hay una asíntota horizontal. Cuando x tiende a más infinito, y tiende a 1. Y recordemos que en menos 2 se presentaba una discontinuidad inevitable en la función. Y para cuando teníamos menos 2 por la izquierda, el resultado se generaba más infinito. Es decir, la función tiende a más infinito cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Y cuando tiende a menos 2 por la derecha, la función va a tender a menos infinito. El siguiente cuadro de resumen general muestra todo lo que necesitamos, todo lo que requerimos para poder hacer el trazado de la gráfica según las condiciones dadas. Es importante tener en cuenta los puntos de intersección con los ejes coordenados. Aquí tenemos el punto de intersección con el eje X, 2,0, y el punto de intersección con el eje Y, 0,-1. Las rectas asíntotas, que tenemos una recta horizontal, Y igual 1, una recta vertical, X igual a menos 2, y el cuadro resumen que ya lo estábamos trabajando en la diapositiva anterior, donde me interesa conocer esta parte, porque es lo que me va a guiar dentro del proceso de trazado propiamente, ¿verdad? Para observar qué está pasando con cada uno de los extremos de la función. Ahora bien, ¿verdad? Ya sabemos que aquí hay una recta vertical y ya van a observar lo que va a pasar en la gráfica. Esto que está aquí es lo que yo recomiendo dibujar primero en un plano cartesiano, en un sistema de coordenadas cartesianas. Las rectas asíntotas. En este caso que hay horizontal y vertical, pero en el caso que hay oblicua también. O sea, lo primero que van a hacer es dibujar las rectas asíntotas y ya lo vamos a observar. Luego los puntos de intersección, importantísimo también que los dibujen, que los coloquen como corresponde. Posteriormente vamos a guiarnos con la forma en caso de que, por cierto, hay un puntito ahí que es un punto, ¿cómo que es? Un punto de discontinuidad evitable, que lo tienen que tomar en cuenta también. Porque, bueno, este punto de intersección en realidad, ¿se acuerdan que en el dominio hay dos valores que no se tienen que tomar en cuenta? Y este es uno de estos, ¿ok? Este punto de intersección en sí no está definido. Lo vamos a dibujar como un puntito blanco, porque la función no está definida en este 2,0. Para que lo recuerden, por favor, a la hora de graficar, lo vamos a tomar en cuenta. En este momento, jóvenes, vamos a proceder a dibujar los datos iniciales. ¿Cuáles son los datos iniciales que yo les recomiendo y les sugiero? Habíamos mencionado las rectas asíntotas. Yo estoy utilizando el programa GeoGebra para realizar
el trazado de la figura. Aquí va a salir directo, pero yo voy a hacer una serie de observaciones. Vamos a ver si yo puedo utilizar alguna herramienta libre. No tengo ahí como una herramienta para poder trazar a la libre. Entonces yo voy a hacer tal vez algún movimiento por ahí antes de trazar la gráfica, antes de escribir aquí la gráfica. Entonces aquí en la entrada, ojo lo que voy a escribir la recta horizontal, el orden no importa. Ya habíamos mencionado que una de las rectas asíntotas era y igual 1. Le voy a dar un color diferente para que lo visualicemos. Y le voy a cambiar algunas propiedades en estilo para que la visualicen. Voy a cambiar el cuadriculado. Se ve muy intenso. Voy a hacerlo algo más ligero. Ahí apenitas para que ustedes lo observen. Ok, aquí está la recta horizontal, y igual 1. Voy a dibujar la recta vertical, x igual menos 2. Vean que aquí aparece. Entonces lo mismo, le voy a dar un cambio de propiedades. La opacidad al 100%. Color, vamos a darle un verdecito y vamos a hacerlo de esta forma. Recordemos que esta recta vertical y esta recta horizontal son asíntotas. La función es asíntota a ellas. Voy a dibujar los pares ordenados, teniendo el cuidado de que, los puntos de intersección. El punto 2,0, por ahí pasa la función, pero ese punto no va a quedar relleno, entonces voy a darle color blanco. Hacerlo un poquito más grande. Aquí está, 2,0. La función va a pasar por ahí, pero es un punto de discontinuidad. No es propiamente una intersección, porque está en blanquito. Ok, vamos con el otro punto de intersección. Vean, aquello. Si yo coloco un paréntesis, automáticamente se coloca el segundo. 0, menos 1. Y ahí ya va apareciendo. Yo le doy Enter. Y ya aparece el puntito deseado. Lo mismo. Entonces, ojo lo que va a pasar aquí. No hay máximos ni mínimos relativos en la función. Entonces no hay más puntos que colocar. Si hubiesen máximos y mínimos relativos, también los dibujan. Y bueno, sí voy a dibujar en otro momento alguna otra función. Para que observen, cuando yo hablo de máximo relativo, no va a haber un punto más alto que él va a ser el mayor. Si yo hablo de un mínimo relativo, no va a haber un punto menor que él en ese intervalo. Entonces, tienen que considerar esa posibilidad. Intentaré hacer pronto otra gráfica. Ok, recordemos que los intervalos descritos eran de menos infinito a menos 2 y de menos 2 a más infinito para esta función. ¿Qué pasaba con el intervalo de menos infinito a menos 2? La gráfica era creciente y era cóncava hacia arriba. Entonces, tengo que tomar en cuenta aquí que además, cuando x tiende a menos infinito, la gráfica se acerca a 1. Entonces, de aquí va a empezar, ahorita tengo que ver, porque la gráfica es creciente, ¿verdad? Como aquí no hay intersección con el eje X, significa que esta gráfica viene más o menos por aquí. Viene por aquí. Además me dice que cuando tiende a menos 2 por la izquierda,
ese límite me va a dar a más infinito. Entonces, como les digo, aquí no tengo la posibilidad. Lo que voy a hacer es pasar la Paint, quizás. Bueno, no tengo la posibilidad de hacer el trazado de forma libre. Vamos a ver. No, es que no quiero hacer la gráfica de una vez. Entonces, esta viene aquí, sube infinitamente. Nunca va a cruzar esta línea verde y nunca va a cruzar esta línea anaranjada. Ok, yo no puedo empezar la gráfica aquí porque no me cumpliría la condición. O sea, conforme se va acercando, conforme se va alejando menos infinito, ¿verdad? Ella se va acercando a 1. Si yo lo hago de esta forma, vean que la forma de la gráfica es cóncava hacia abajo y decrece. Entonces, es como ir colocando la forma que ustedes tienen en la tablita hacia aquí. Entonces, viene de aquí, sube aquí y sigue subiendo infinitamente, acercándose cada vez más a esta línea verde. La otra parte dice que también es creciente, pero es cóncava hacia abajo. ¿Qué significa? Ah, bueno, y tiene que pasar por estos puntos. Entonces, la gráfica cuando x tiende a menos 2 por la derecha, viene de menos infinito la gráfica. Entonces, viene aquí y además el límite dice que cuando tiende a más infinito, ella se va acercando a 1. Voy a proceder a escribir la gráfica de la función, que es igual al cuadrado de x menos 2 sobre x a la 2 menos 4. Y observen que ahí tenemos, por la asíntota, voy a volver a escribir la asíntota. Queda y igual 1. Voy a hacerlo rapidito. Voy a hacerlo con un verdecito también, no sé, azulito. Ya. Y le vamos a dar un tono continuo. Ahí tenemos la función. Si ustedes observan, ahí se está cumpliendo todo lo que acabamos de decir. Es nada más seguir poco a poco lo que indica en el cuadro de variación. Ya sé que tiene que pasar por estos dos puntos, que este puntito de aquí es un punto de discontinuidad, pero evitable, porque lo único que pasa es que el f de 2 no existe. Cuando el límite tiende a más infinito, la gráfica se acerca a 1. Cuando el límite se acerca a menos 2 por la derecha, tiende a menos infinito. Menos 2 por la izquierda, tiende a más infinito. Cuando el límite tiende a menos infinito, la función se está acercando a 1. Ahí tenemos la gráfica de la función descrita en el enunciado. Este programa se llama GeoGebra, se lo reitero, es gratuito. Pueden descargar y lo pueden instalar sin ningún problema para guiarse.